Hay días en la Fórmula 1 en los que una sanción termina con una carrera. Y hay días en los que una sanción termina provocando una guerra mucho más grande. Lo que acaba de pasar con Franco Colapinto en Países Bajos pertenece a la segunda categoría. Porque mientras el hombre que le paga el sueldo salió públicamente a decir que había que aprender de lo ocurrido, uno de los ejecutivos más importantes de la empresa que pone dinero detrás de Franco decidió hacer exactamente lo contrario, agarró su teléfono, etiquetó directamente a la FIA y lanzó una acusación que nadie esperaba escuchar de alguien de ese nivel. Y antes de entrar en todo esto, si te gusta seguir la carrera de Franco Colapinto y quieres enterarte de todo lo que ocurre dentro y fuera de la pista, suscríbete ahora al canal. Porque lo que ocurrió después de esa carrera todavía tiene muchas preguntas sin responder. Franco terminó el Gran Premio de Países Bajos sin sumar puntos. Pero el resultado final cuenta solamente una pequeña parte de lo que realmente ocurrió. 2 sanciones durante la misma tarde, 4 puntos de superlicencia acumulados, una carrera que prácticamente quedó destruida antes de la segunda vuelta, encima, un Alpine que todavía no llevaba las 8 nuevas piezas que el equipo había preparado para este fin de semana. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse realmente interesante. Porque cuando terminó todo, Franco no fue el único que habló. Por un lado estaba Alpine, el equipo que tiene el contrato del piloto. Y por el otro apareció Sean Summers, CMO de Mercado Libre, uno de los principales patrocinadores de Franco. Y la diferencia entre lo que dijeron ambos es tan grande que merece que la miremos con muchísimo cuidado. Pero primero hay que entender qué pasó en pista. Franco había largado con neumáticos medios y desde la primera curva, aprovechó las condiciones para adelantar a los 2 Audi. Bortoleto y Hülkenberg quedaron atrás y Colapinto llegó a colocarse 10º con un auto que todavía no tenía el paquete completo de mejoras. Después llegó el caos. Verstappen se estrechó al final de la primera vuelta, hubo un abandono, un neumático quedó suelto en la pista y varios autos comenzaron a perder el control. En medio de ese desastre, Franco tuvo que moverse para evitar un accidente y durante esa maniobra, terminó por delante de Tsunoda. Los comisarios interpretaron la situación como un adelantamiento bajo bandera amarilla doble. Y ahí comenzó el problema. Franco recibió una sanción de drive-thru y 2 puntos en su superlicencia. Más tarde llegó otra penalización de 10 segundos relacionada con la misma situación. El resultado fue devastador, Franco terminó lejos de los puntos y una de las mejores oportunidades que había tenido durante el fin de semana quedó completamente destruida. Pero ojo, porque aquí aparece un detalle importante. Lindblad, de Racing Bulls, también recibió una sanción durante la carrera por una situación relacionada. Así que no sería correcto decir que los comisarios estaban persiguiendo específicamente a un piloto argentino. La discusión real es otra, si la sanción aplicada a Franco fue proporcional a las condiciones que existían en ese momento. Y Franco lo explicó después de la carrera. No se escondió. No se limitó a decir que había sido una injusticia y marcharse. Se presentó frente a los micrófonos y explicó su razonamiento desde el punto de vista de un piloto que estaba dentro de un auto, sobre una pista mojada y rodeado de otros coches. Su argumento fue sencillo, frenar bruscamente en mitad de una maniobra, con otros autos alrededor y en esas condiciones, podía generar una situación todavía más peligrosa. Franco reconoció que las reglas son las reglas. Pero también señaló que, en ocasiones, hace falta criterio y cierta flexibilidad para interpretar lo que está ocurriendo en pista. Y esa frase es importante. Porque mientras Franco intentaba explicar técnicamente su punto de vista, alguien mucho más poderoso decidió elevar la discusión a otro nivel. Su nombre es Sean Summers. Es el CMO de Mercado Libre, es decir, el ejecutivo responsable del marketing de una de las compañías más importantes de América Latina. Y decidió utilizar su cuenta personal de X para dirigirse directamente a la FIA. El mensaje fue contundente. Según el texto citado en el propio contenido, Summers afirmó que los comisarios estaban destruyendo la integridad de la Fórmula 1, cuestionó sus actuaciones durante la temporada y planteó si lo ocurrido se debía a incompetencia o deshonestidad. Y terminó señalando que algo estaba seriamente roto en la cultura de esa organización. Detente un segundo aquí. Porque la palabra más importante no es incompetencia. Tampoco es deshonestidad. Es integridad. Un aficionado puede decir que una decisión fue injusta. Un periodista puede hablar de inconsistencia. Pero cuando un ejecutivo de una multinacional utiliza públicamente la palabra integridad al referirse a una organización deportiva,
el peso del mensaje cambia completamente. Y aquí es donde todo se vuelve todavía más interesante. Porque ese mensaje no fue un comunicado oficial de Mercado Libre. Fue una publicación realizada desde la cuenta personal de Sean Summers. Es decir, no significa que Mercado Libre, como empresa, haya declarado oficialmente una guerra contra la FIA. Y esto hay que dejarlo claro. Porque seguramente vas a encontrar titulares diciendo que Mercado Libre se enfrentó a la Fórmula 1, que la compañía declaró la guerra a la FIA. Eso sería ir demasiado lejos. Pero tampoco podemos fingir que el mensaje no importa. Estamos hablando del responsable de marketing de una compañía de enorme peso comercial, una empresa que invierte dinero en la Fórmula 1 y que está directamente vinculada a la imagen de Franco Colapinto. Cuando alguien con ese nivel de responsabilidad publica algo así sabiendo perfectamente que los medios pueden recogerlo en cuestión de minutos, es difícil tratarlo simplemente como un comentario cualquiera. Y el mensaje rápidamente comenzó a circular. Medios especializados lo recogieron y la discusión dejó de ser exclusivamente argentina. Ya no era solamente un grupo de aficionados reclamando justicia para Franco. Ahora había un ejecutivo de una multinacional señalando públicamente a la FIA. Y aquí aparece una diferencia que muchas personas están pasando por alto. Un fan puede escribir cientos de mensajes contra los comisarios y probablemente nadie dentro de la Fórmula 1 tenga que responderle. Pero las grandes marcas son otra historia. La Fórmula 1 depende enormemente de sus patrocinadores, de las compañías que invierten dinero, de los equipos y de todo el ecosistema comercial que existe alrededor del campeonato. Cuando una marca comienza a cuestionar públicamente la credibilidad del producto, el problema deja de ser solamente deportivo. Se convierte también en un problema comercial. Ahora bien, ¿significa esto que Mercado Libre está preparando una ofensiva contra la FIA? No. Todavía no. Y esa diferencia es fundamental. Pero si demuestra que existe un nivel de frustración suficientemente grande como para que uno de los ejecutivos más importantes relacionados con Franco haya decidido hablar. Y mientras todo esto ocurría, Alpine tenía una postura completamente diferente. Flavio Briatore apareció respaldando la necesidad de aprender de lo sucedido y recordando que las reglas existen por motivos de seguridad. Desde una perspectiva institucional, esa posición tiene una explicación. Alpine compite dentro del campeonato de la FIA durante toda la temporada. Cada fin de semana depende de decisiones de comisarios, interpretaciones y reglamentos. Un jefe de equipo que acusa directamente a los comisarios de deshonestidad puede generar consecuencias que después terminan afectando al propio equipo. Y hay algo todavía más importante. Sean Summers no tiene que conducir el auto de Franco en la próxima carrera. Briatore tampoco. El que entra al monoplaza es Franco. Por eso existe una diferencia enorme entre el riesgo que asume un patrocinador cuando critica públicamente a la FIA y el riesgo que puede asumir un equipo que depende de esas mismas autoridades durante todo un campeonato. Pero eso no significa que Alpine no pudiera haber hecho más. Podía haber dicho que no compartía la decisión. Podía haber considerado la penalización desproporcionada dadas las condiciones. Podía haber dicho que analizaría la posibilidad de una revisión. Podía simplemente haber respaldado públicamente a su piloto. Había muchas opciones. Y lo que más llamó la atención fue precisamente el contraste. Mientras el patrocinador de Franco hablaba de la integridad de la Fórmula 1, el equipo hablaba de aprender de lo ocurrido. Y eso dejó una imagen difícil de ignorar. Porque Franco no estaba completamente solo. Pero tampoco estaba recibiendo el respaldo público que muchos esperaban de su propio equipo. Y ahora viene la consecuencia que realmente debería preocupar. Franco acumula 4 puntos de superlicencia en este fin de semana. El límite está en 12 puntos dentro de un periodo de 12 meses. Todavía existe margen, por supuesto, pero cada punto comienza a tener importancia. Y hay otro detalle que puede cambiar completamente la conversación. Las 8 nuevas piezas que Alpine tenía preparadas todavía no estaban instaladas en el auto de Franco. Gasly terminó 10º y consiguió el único punto del equipo durante la carrera utilizando el paquete actualizado. En Monza, la situación debería ser diferente. Franco también tendrá esas mejoras. Los dos autos deberían contar con el mismo paquete y, por fin, tendremos una comparación mucho más limpia. Y ahí no habrá tantas explicaciones posibles. Si Franco consigue rendir al nivel que muchos esperan, la presión cambiará de lado.
Porque entonces la discusión ya no será solamente sobre las sanciones. Será sobre lo que Alpine puede darle a su piloto. Y será sobre si el equipo realmente está aprovechando todo el potencial que tiene delante. Por cierto, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Sean Summers hizo bien al enfrentarse públicamente a la FIA, o piensas que ese mensaje podría terminar perjudicando a Franco en las próximas carreras? Escribe solamente bien o caro en los comentarios. Porque este tema seguramente no termina aquí. La Fórmula 1 seguirá adelante. Franco volverá a subirse al auto. Alpine llegará a Monza con un paquete actualizado. Y los comisarios estarán nuevamente bajo la lupa. Pero después de lo ocurrido en Países Bajos, hay una pregunta que queda flotando en el aire. Cuando Franco necesite que alguien esté de su lado, ¿quién va a ser? El equipo que le paga el sueldo. La empresa que apuesta por su imagen. O el propio Franco, obligado una vez más a defenderse dentro y fuera de la pista. Porque quizá esa fue la verdadera fotografía que dejó este gran premio. Un piloto argentino intentando explicar una decisión que considera excesiva. Un patrocinador poderoso dispuesto a levantar la voz. Y un equipo que prefirió hablar de aprendizaje. Ahora viene la parte más importante, demostrarlo en la pista. Si te gustó esta historia, deja tu like porque ayuda muchísimo al canal. Suscríbete para seguir toda la actualidad de Franco Colapinto y cuéntame abajo qué opinas de la postura de Briatore y de Sean Summers. Porque en Monza, con el auto actualizado y todas las miradas encima, vamos a descubrir si todo esto fue simplemente una tormenta de un fin de semana o el comienzo de algo mucho más grande.